Yo voy a hablar de qué dice el clínico en la estenosis aórtica, particularmente la estenosis aórtica severa. El clínico dice con respecto a la estenosis aórtica que se debe indicar reemplazo valvular aórtico cuando la estenosis es severa y se acompaña de síntomas. Esto es más sencillo, no puede ser. La estenosis aórtica en la actualidad es la valvulopatía en adultos más frecuente en Europa y en América del Norte, donde se llevan las estadísticas, y es la forma degenerativa calcificada. Un 2 a 7% de la población mayor de 65 años tiene estenosis aórtica de este tipo, y en segundo lugar está la congénita, la bicúspide, la aorta bicúspide, que se ve más que todo en pacientes jóvenes, y la estenosis aórtica reumática se volvió una entidad rara. En Venezuela, si tenemos una población, según el censo del año 2011, mayor de 65 años, sumando 1.500.000 personas en Venezuela tienen más de 65 años, entonces con seguridad tenemos entre 30.000 y 106.000 personas con estenosis aórtica, basado en el 2 a 7% establecido según estadísticas europeas de América del Norte. Entonces tenemos una válvula aórtica normal, una aorta bicúspide, una aorta reumática y una aorta degenerativa calcificada, con su contrapartida ecocardiográfica, de lo cual incluso insistirá hablando el doctor Rafael Rosa. El examen físico, específicamente la palpación del pulso carotidio y el soplo de la estenosis aórtica, lamentablemente en general el examen físico es malo. Estos que son los signos más sensibles tienen una especificidad muy mala, y aquellos que son muy específicos tienen una sensibilidad muy mala. De manera que el examen físico sirve para sospechar el diagnóstico. El electrocardiograma, una buena sensibilidad pero mala especificidad, de manera que tampoco nos va a servir. Lo que sirve es el ecocardiograma. El ecocardiograma nos permite hacer el diagnóstico y establecer la severidad. Y existen publicaciones en las cuales debemos la severidad leve, moderada y severa. Nos vamos a enfocar en la severa, que es la que tiene indicación de reemplazo valvular, y estos son los 5 parámetros que tienen que tener en cuenta. La velocidad transvalvular aórtica mayor de 4 metros por segundo, el gradiente medio mayor de 40 milímetros de mercurio, el área valvular menor de 1 centímetro cuadrado, el índice, es decir, el área dividida entre la superficie corporal del paciente, menor de 0,6 centímetros cuadrados por metro cuadrado, y el cociente de velocidades del tracto de salida con el transvalvular, que sea menor de 0,25, esto para ahorrarnos el problema de si se calculó mal la medición del tracto de salida. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero también se considera estenosis aórtica severa aquellos pacientes que tienen estenosis aórtica con síntomas secundarios a la estenosis, pero sin criterios de severa. Eso también debe ser considerado estenosis aórtica severa. Y existen dos entidades, una que es la estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente, pacientes con fracción de eyección menor de 50%, área menor de 1 centímetro cuadrado, pero el gradiente medio es menor de 40. El doctor Rafael Rosa va a profundizar en este punto. Y existe una cosa que se llama estenosis aórtica pseudosevera, paciente con fracción de eyección menor de 50%, estenosis aórtica moderada con apertura valvular reducida por flujo transvalvular aórtico disminuido. Es decir, que si la apertura valvular está disminuida, y el área puede estar disminuida, pero es falso, ¿ok? Es porque la fracción de eyección es baja. Estenosis aórtica muy grave, esta es otra entidad que tenemos que tener en cuenta, según el American College of Cardiology y el American Heart, es velocidad máxima mayor de 5 metros por segundo, gradiente medio mayor de 60, y los europeos plantean que es muy severa cuando la velocidad transvalvular aórtica es mayor de 5.5 metros por segundo. En la estenosis aórtica, los síntomas que tenemos en cuenta fundamentalmente son la angina, síncope y la insuficiencia cardíaca. Esto viene de un estudio muy viejo, del año 68, casi de mi edad. Y lo importante es que esto sigue teniendo vigencia hasta ahora. Vemos que la sobrevida de los pacientes con estenosis aórtica asintomática es igual que la de la población general. Pero una vez que el paciente desarrolla síntomas, aparece la conocida pata de gallina de tres dedos, donde tenemos que el paciente que tiene angina tiene una sobrevida de 5 años, el que desarrolla síncope una sobrevida de 2 años, y el que desarrolla insuficiencia cardíaca una sobrevida de 2 años. Pero esto está basado, como ya les dije, en un estudio muy viejo, y hay quienes cuestionan que se siga usando esto, pero esto es lo que se sigue usando. El promedio de edad de los pacientes de la serie de Ross y Bramwell, publicado en el 68, eran 58 años.
la causa de la estenosis aórtica en aquellos casos era reumática y bicúspide, no era la degenerativa calcificada, y la edad media al morir era 63, ahora la edad media está por encima de 75, por encima de 70. Y la causa de muerte en aquella oportunidad, en esta serie, era 15-20% por endocarditis. Esto no es lo que pasa en la realidad. Sin embargo, seguimos usando este estudio como el marcador de que la angina, el paciente que tiene estenosis aórtica y desarrolla síntomas, tiene angina, la sobrevida media es a 5 años, cae a la mitad, a los 3 años cae cuando desarrolla síncope y a los 2 años cae cuando desarrolla disnea. Insistimos, o insisto, en que la estenosis aórtica asintomática tiene una sobrevida igual que la de la población general. Por esa razón, no se plantea reemplazo valvular aórtico a menos que desarrolle síntomas. Los americanos, American College of Cardiology y American Heart Association, plantean esta clasificación engorrosísima, donde ponen pacientes con riesgo de sufrir estenosis, pacientes con obstrucción hemodinámica progresiva, pacientes con estenosis aórtica severa asintomática y sintomática. Y esto está basado en la morfología y la hemodinamia de la válvula, las consecuencias de la obstrucción valvular para el ventrículo izquierdo y la existencia o no de síntomas. El grupo C, que es de estenosis aórtica sin síntomas, la clasifican entonces con función sistólica normal y fracción sistólica disminuida, y los que tienen síntomas los clasifican a su vez con gradientes elevados, el que tiene gradiente bajo, flujo bajo y fracción de eyección baja, y el que tiene gradiente bajo, flujo bajo y fracción de eyección normal, que son los casos más raros, y de esto les hablará el doctor Rafael Rosa. Se plantea este algoritmo de trabajo, según el American College y el American Heart. Los europeos plantean uno que no es tan complicado, pero el planteamiento es mucho más sencillo, que esté al alcance de nosotros, y esto es más sencillo de lo que parece. Si el paciente cumple con criterios de estenosis aórtica severa, lo que hay que preguntarnos es si tiene síntomas o no. Si el paciente tiene síntomas y la respuesta es sí, lo que hay es que establecer el riesgo quirúrgico de la cirugía. Y si el riesgo es alto, el paciente clasifica para considerar un TAVI. Si el riesgo es bajo, el paciente va a cirugía. Por el contrario, si no tiene síntomas, pero la fracción de eyección es menor del 50%, el paciente debe ir a cirugía. Si los síntomas son dudosos, prueba de esfuerzo, y si la prueba de esfuerzo es anormal, cirugía. Si la prueba de esfuerzo es normal, revisión en 6 meses. Aquí, si los síntomas son dudosos, cabría poner BNP y ver si el BNP es alto. Esa es la otra opción acá. Cirugía cardíaca por otra razón que no sea la válvula aórtica, entonces se plantea de una vez hacer la cirugía y de paso hacer la cirugía de la válvula aórtica. Eso es todo. Considerar que el BNP, si está considerablemente alto, aumenta el riesgo de morir aun cuando no haya síntomas, y que existe la valvulopatía aórtica muy severa. En este caso, según Kahn, cuando el área valvular es menor de 0,75, la velocidad transvalvular mayor de 4,5 y el gradiente medio mayor de 50. Cuando los pacientes son operados, la sobrevida mejora considerablemente con respecto a los pacientes que se manejan de manera conservadora. En conclusión, se recomienda reemplazo de la válvula aórtica cuando la estenosis aórtica es severa y sintomática. Se recomienda cuando la estenosis aórtica es severa, asintomática y la fracción de eyección es menor del 50%. Y cuando la estenosis aórtica es severa, asintomática, y el paciente va a ser intervenido de otra cirugía cardíaca. Esas son las indicaciones, las mejores, 1B, en cambio tenemos 2AB, que son razonables cuando la estenosis aórtica es muy severa, esta debería ya estar, porque existe evidencia, en un rango de 1B. Razonable cuando la estenosis aórtica es severa, asintomática, con poca tolerancia al ejercicio o presenta hipotensión arterial con el ejercicio. Esto es igual cuando presenta hipotensión con la prueba de esfuerzo. Irrazonable cuando la estenosis aórtica es severa, sintomática, con bajo flujo y bajo gradiente, fracción de eyección menor del 50% y un eco de estrés con dobutamina en el cual a cualquier dosis el paciente presente una velocidad máxima mayor de 4 metros por segundo, gradiente medio mayor de 40 o un área menor de 1 centímetro cuadrado. Esa es mi conferencia, ya se acaba el tiempo, y esto es sencillamente algo que les traigo acerca de nuestra ciudad. Cruz Salmerón Acosta vivía del otro lado del Golfo. Cuando te paras ahí frente de la playa y ves al frente, ahí está Manicuare, y ahí vivía este señor Cruz Salmerón Acosta, uno de los mejores poetas que ha tenido nuestro estado, y el hombre tenía lepra, estaba aislado en una casa solo, y con todo que el sufrimiento escribía cosas tan bonitas como esta. Así termina el poema azul. Solo me angustia cuando
sufro antojos de besar el azul de aquellos ojos que nunca más contemplarán los míos. El hombre estaba prácticamente muriéndose cuando escribía esto, y Elí primero escribió la canción de Salmerón, el que la vida cambió por un día de lluvia porque su pueblo moría de sol, viene porque hacía más de un año que no llovía en Manicuare, y cuando murió Salmerón llovió. Y entonces Alí le escribió, el que la vida cambió por un día de lluvia porque su pueblo moría de sol. Muchas gracias.